Hola mi amigo querido, esta semana seguiremos estudiando el tema de la justificación por la fe, pero desde la perspectiva de Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham y la vida de fe de este patriarca. El estudio está basado en el capítulo 4 de Romanos. Hasta aquí ya vimos que nuestras mejores intenciones, nuestras mejores obras, nuestro mejor cumplimiento de la ley, vamos a decir así, no son suficientes para justificarnos delante de Dios. Inclusive porque el ser humano pecador, con la naturaleza pecaminosa que lleva dentro de sí, todo lo que puede es aparentar que cumple la ley, pero en realidad es incapaz de cumplirla con el corazón y con la mente. Delante de los hombres podemos fingir una cosa, pero cuando estamos a solas, ahí las cosas son diferentes. Entonces, solo nos resta confiar en la promesa de Dios. Abraham confió, creyó, aceptó la justicia que viene por la fe y eso le fue contado como justicia, dice la Biblia. Y si las cosas funcionaron con Abraham, claro que funcionarán también con nosotros, con toda seguridad. Entonces, antes de avanzar en el estudio de esta lección, es fundamental recordar que para Pablo la salvación es únicamente por la gracia de Jesucristo. Es por gracia, algo que Dios nos da a pesar de que no lo merecemos. Si mereciéramos ser salvos, entonces la salvación sería por merecimiento y no por gracia. Sería una recompensa por algo que hicimos, algo bueno. No sería un regalo divino, pero para seres corruptos y caídos como nosotros, la salvación tiene que ser un regalo, tiene que ser sin merecer, tiene que ser por gracia. Ese concepto es completamente claro en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Por eso Pablo cita Génesis 15:6, que dice, y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. Bueno, con todo esto en mente, leamos Romanos capítulo 3, versículo 31. Este es el último versículo del capítulo 3 que fue objeto de nuestro estudio la semana pasada. Después de presentar el tema de la justificación por la fe en el capítulo 3, Pablo concluye diciendo lo siguiente. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Mira, lo que Pablo enfatiza aquí es que aunque el ser humano se salva únicamente por la fe, este hecho no invalida la ley, al contrario, la confirma. La fe no anula la ley de Dios. Sin embargo, a pesar de que los judíos se esforzaban por guardar la ley de Dios, incluido todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, esos pobres judíos nunca se salvaron por guardar la ley. La salvación en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, siempre se basó en la gracia de Dios dada a los pecadores y recibida por los pecadores mediante la fe. Entremos ahora al capítulo 4 de Romanos. Aquí va a estar basado nuestro estudio esta semana. Leamos los versículos 2 y 3. Dicen, porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Mi amigo querido percibe la habilidad de Pablo para hacer entender este asunto a los judíos. Pablo va a la historia, se remite a Abraham, porque el apóstol sabe que para los judíos, el padre Abraham, después de Dios, es todo. Los judíos son seguidores de Abraham, son descendientes del patriarca, son los herederos de la promesa. Pero Pablo les dice que hasta Abraham, el hombre a quien ellos admiraban y seguían, tuvo que ser justificado solo por la fe, porque sus obras no le sirvieron para nada. Y hay más. Aquí Pablo menciona a David y la manera como David fue justificado.
Y esto nos lleva a la segunda parte. Aquí responderemos la pregunta, ¿deuda o gracia? En el caso de David, yo te pregunto, ¿qué hizo David para ser considerado el hombre conforme al corazón de Dios? Nada. Por su comportamiento, David estaba condenado, era un asesino. Para cometer adulterio con una mujer, mandó matar al esposo. Él cometió intriga política, abuso de poder. Un miserable pecador. ¿Qué cosa de bueno había en la vida de David? Pero vino la gracia redentora. Y esa fue su salida. No solo del pecado del adulterio y del asesinato, sino del pecado de la hipocresía y del orgullo espiritual. ¿Por qué hipocresía? ¿Por qué orgullo espiritual? Porque a pesar de la vida que vivía, aparentaba ser un hombre justo y bueno. Por ejemplo, cuando el profeta Natán, por revelación divina, supo que David había pecado y fue a confrontarlo, Natán de manera inteligente no le dijo has pecado, le pidió ayuda, le dijo rey, he venido para que me ayudes a resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Y Natán le dice, en una ciudad había un hombre rico que tenía muchas ovejas y también había un hombre pobre que tenía solo una ovejita. Y un día llegaron los amigos del hombre rico para visitarlo y en lugar de matar una de sus ovejas de las miles que tenía para hacerle una comida a sus amigos, mató la ovejita, la única ovejita del hombre pobre. ¿Qué debo hacer con este hombre? Inmediatamente ahí viene el orgullo espiritual, la hipocresía. Oh, yo soy el reformador, yo soy el hombre justo, yo hago todo, yo tengo el derecho de criticar a todo el mundo, de condenar a todo el mundo. Pues ahí está el David, ¿no? Se levanta y dice, ese hombre debe morir. Y Natán lo mira y le dice, mi rey, ese hombre eres tú. Teniendo todas las mujeres del reino, te apoderaste de la única mujer de tu general. En ese momento, David entendió lo que es el pobre ser humano. En tu alcoba, en el silencio de tus pensamientos, tienes los pensamientos más horrorosos, los sentimientos mezquinos de envidia, de celos. Pero delante de la gente te proyectas como el gran reformador, el hombre maravilloso. Y sabes, la gracia de Jesucristo perdonó y restauró a David. Vuelvo a repetir, no solo del pecado del adulterio, del asesinato, sino del pecado del orgullo espiritual, de la hipocresía, del vivir solamente de fachada. Entonces Pablo sigue desarrollando el tema de que somos salvos solamente porque Dios quiere salvarnos, no porque Él necesite salvarnos, sino porque Él nos ama y desea salvarnos. Somos salvos únicamente por la gracia. Leamos ahora Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice, ¿acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados? Y al decir ¿acaso esta dicha? Se está refiriendo a la salvación. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados? ¿O es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Voy a detenerme en esta parte del texto y dejar el texto en la pantalla para lo siguiente. Voy a repetir esta frase de Pablo. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. O sea, la fe vino primero, la obra de la circuncisión vino después. Y así tiene que ser en la vida del cristiano. Primero la fe. Primero la entrega al Señor Jesucristo, primero la dependencia de Dios y después las buenas obras de justicia, como un resultado, como un fruto del Espíritu que habita en el hombre que, reconociendo su pecado, fue a Jesús, fue a Dios por la fe.
Sigo leyendo el texto. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué manera extraordinaria de Pablo, ¿sabes? Toma a un hombre querido, admirado, respetado como Abraham, lo presenta delante de los judíos y muestra que Abraham también fue un ser humano que fue creciendo en su experiencia de fe desde que salió de su tierra, rumbo a una tierra desconocida. ¿Acaso Abraham en su historia no falló? ¿Te acuerdas cuando fue a Egipto y tuvo miedo de decir que su esposa era su esposa? Casi hace cometer adulterio a su esposa con el faraón. A pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus flaquezas, ¿acaso no dudó de la promesa divina en un momento de su vida? Y en lugar de esperar al hijo de la promesa que era Isaac, tuvo un hijo con su sierva. Abraham fue un hombre que sufrió, que fracasó, que lloró, que cayó. Y sin embargo, creyó. Y esa fe le fue contada por justicia. Por lo tanto, cuando tú fallas, cuando tú hierras, cuando a veces cansado de caer una y otra vez te arrodillas delante de Dios y le dices, Señor, no soy digno de la salvación. Soy un pobre pecador, no tengo fuerzas para levantarme. Créeme, mi amigo querido, en ese momento, en tu fracaso, en tu dolor, en tus lágrimas estás dando el primer paso en dirección a la salvación por la fe. Dios solo puede salvar a aquellos que piensan que no tienen fuerzas, que creen que no tienen fuerzas. Dios solo puede cambiar a aquel que reconoce que está perdido. Pero ay de aquellos que se sienten en el derecho de acusar a otros, de mirar a otros, pensando que ellos están bien delante de Dios. Para esos no existe la justificación por la fe, porque ellos ya son justos en su propia opinión, por su buen comportamiento o por su pretendido buen comportamiento. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos más sobre la promesa de Dios. ¿De qué promesa se está hablando? Romanos 4, versículos 13 al 15 dice, porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia, en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada, porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sabes, queridos? En Romanos 4, 13, que acabo de leer, se contrastan la promesa con la ley. Pablo intenta buscar las raíces de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Menciona como ejemplo a Abraham, a quien los judíos aceptaban como su antepasado. Y Pablo dice que la aceptación, o sea, la justificación de Abraham no fue por causa de la obediencia a la ley. Dios le había prometido a Abraham que él iba a ser heredero del mundo. Y él creyó en esa promesa. Y como resultado, Dios lo aceptó y obró a través de un descendiente suyo para salvar al mundo. Ese descendiente fue Jesús. Aquí vemos una vez más cómo funciona la gracia en el Antiguo Testamento. Infelizmente los judíos estaban tan preocupados en guardar la ley que muchos empezaron a creer que su salvación dependía de su obediencia, aunque el Antiguo Testamento jamás enseñó eso. Para tratar de corregir esta idea equivocada, entonces, Pablo argumenta que Abraham, en el Antiguo Testamento, recibió la promesa incluso antes de la ley del Sinaí. El hecho de tratar de recibir las promesas de Dios a través de la ley, dice el apóstol, anula la fe y hasta la inutiliza. ¿Sabes que esta declaración de Pablo es dura? Dura para los que creemos en la eternidad de la ley de Dios. Pero lo que quiere destacar Pablo es que la fe salva,
Pero la ley no tiene el poder de salvar. La ley solo muestra el pecado. Pablo está tratando de mostrar la futilidad de intentar alcanzar la salvación a través de la obediencia. No que no debamos obedecer, sino que no quieras ganar la salvación por obedecer. No relaciones tu salvación con obediencia. Todos nosotros, judíos y gentiles, hemos violado la ley y por lo tanto todos necesitamos lo mismo que Abraham, la justicia de Jesús, que se nos atribuye mediante la fe. Sin embargo, vale destacar el versículo 15, que dice, porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley nos salva, pero si no hubiera ley, no habría pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y si no hubiera pecado, entonces ¿de qué nos salvaría la justicia de Cristo? Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Vamos a la cuarta parte de la lección. Hablemos más de la ley y la fe. Como vimos hasta aquí, Pablo está tratando de mostrar que la salvación es resultado de la fe en la promesa divina y no del buen comportamiento ni de la observancia fiel de los 10 mandamientos. Por lo tanto, si los judíos deseaban ser salvos, tendrían que abandonar la confianza en sus obras, en su obediencia. Tendrían que aceptar la promesa que ahora se había cumplido con la venida del Mesías. La sierva de Dios tiene una cita asustadora a este respecto. En Desear de todas las gentes, página 26, dice, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana. Doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Interesante. Aquel que piensa salvarse por sus obras, ese pensamiento de que alguien se puede salvar haciendo cosas buenas, ese pensamiento es diabólico. Es el fundamento de toda religión pagana. Y donde se adopte esta manera de pensar, los hombres no tienen defensa contra el pecado. ¿Por qué la idea de que podemos salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras obras nos deja tan expuestos al pecado? ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores y cargamos en nosotros la naturaleza pecaminosa. Así de simples. Y no solo eso, sino que cuando nos olvidamos de Jesús y empezamos a enfatizar el buen comportamiento a cualquier precio, también corremos el peligro de dejarnos llevar por falsos movimientos de reavivamiento. Porque cuando alguien enfatiza tanto la obediencia, ¿no? Y dicen todavía, eso de predicar a Jesús, eso es agua con azúcar, eso es pura emoción, porque hay que obedecer, hay que cumplir, hay que guardar. Cuando alguien dice eso y mucha gente dice, está empezando el reavivamiento, mira lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, volumen 2, página 61. Se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Los cristianos deben ser sobrios y vigilantes y resistir firmemente a su adversario el diablo, quien anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Querido, nunca podemos olvidar lo que Pablo dice en Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a la parte final. Esta lección se ha alargado un poco. Llegamos a la última parte hablando de la relación entre la ley y el pecado. Es lógico que nadie se salva por causa de su obediencia a la ley de Dios. Pero eso no significa que la ley ya no tenga validad hoy.
Si ella no tuviera validad, ya no existiría el pecado. ¿Recuerdas lo que dice el versículo 15 de Romanos 4? Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y ahora compara esto con 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Entonces, si no hay pecado, ¿para qué gracia? ¿Para qué justificación? Y si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, la gracia no tiene sentido, porque la gracia solo tiene sentido para el pecador. Por lo tanto, el hecho de que somos salvos por la gracia no quiere decir que la ley no exista. No quiere decir que no debamos obedecer, pero la obediencia no es garantía de salvación. Es el fruto del amor por un Dios que nos salvó sin que hayamos hecho nada. Que Dios te bendiga.